Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy os venís conmigo a conocer la ciudad de Quebec, nuestro último destino en nuestro viaje a Estados Unidos y Canadá. Así que quédate porque empezamos. Buenísimos días. Acabamos de llegar a Quebec o Quebec, como realmente se pronuncia. Es nuestro último destino en nuestro maravilloso viaje a Canadá y a Estados Unidos. Espero que me estéis oyendo bien, hay bastante tráfico. Ya estamos en nuestro último destino, como digo. La verdad que este viaje está siendo increíble y vamos a pasar aquí 3 días. Así que os venís conmigo, voy a enseñaros todo lo que pueda como en el resto de vlogs. Y la verdad es que me da un poco de pena que se esté terminando este viaje porque lo estoy disfrutando muchísimo. Canadá me ha sorprendido para bien, o sea, era un destino al que quería venir desde hace mucho tiempo, pero realmente me he llevado como una sensación súper agradable y siento que he conectado mucho con este lugar, con Estados Unidos también, pero sobre todo con este lugar. O sea, Canadá, en todos los sitios en los que hemos estado, me ha gustado mucho, me he sentido como muy vinculada, porque tiene mucha naturaleza. También es verdad que la época del año en la que hemos venido pues es una época agradable, no es el frío invierno y el duro invierno, pero sin duda me está encantando. Y ahora ya acabamos de llegar a Quebec, donde vamos a pasar, como digo, 3 días, antes ya de volvernos para Montreal, porque nuestro vuelo sale desde Montreal. Nada, hemos llegado, lo primero que hemos hecho ha sido soltar el coche. Venimos todo el viaje, creo que ya os lo he enseñado en algún vlog, todo el viaje con un Jeep Wagoneer, que es bastante grande, y con este coche estamos haciendo todo el recorrido. Lo hemos dejado cerca del apartamento, luego bajaremos las maletas y lo primero donde nos dirigimos ahora es al Museo de las Civilizaciones, porque era algo que teníamos pendiente y no nos queríamos ir sin visitar un museo donde poder conocer bien la historia de los indígenas y de los habitantes que había en un principio en estas zonas. Es algo que a mí me llama mucho la atención y sobre lo que me gusta leer y aprender más, así que vamos lo primero para allá. Y mañana subiremos más todavía hacia el norte. Saldremos de la ciudad de Quebec y visitaremos algunos pueblos que están en plena naturaleza. Según lo que vaya grabando, vosotros ya lo habréis visto, habrá 2 vlogs de Quebec o uno solo. Y tenéis el resto de vlogs del viaje en el canal, que eso ya lo habréis visto. Y hemos estado por Nueva York, Montreal, hemos estado por Toronto, o sea, en un montón de sitios. Luego también tenéis algunos vídeos concretos de naturaleza. La verdad que, como digo, este viaje es que me está encantando y además la gente es súper agradable, súper respetuosa, te ayudan siempre que te ven, a lo mejor que te está haciendo una foto o que siempre vienen a ayudarte, siempre te ceden el paso, son súper agradecido, o por lo menos esa es la sensación que nosotros nos estamos llevando. Y bueno, pues que es un sitio que me ha robado un poquito el corazón. Ya sabéis que siempre os lo estoy diciendo, en todos los sitios que viajo se queda como una parte de mí porque me encanta viajar, pero Canadá es un destino en el que no me importaría volver e incluso no me importaría vivir. No me importaría vivir porque sobre todo en las afueras, donde están los ranchos, las casas grandes, que tienen sus cuadras, sus graneros. Impresionante, me ha encantado. Bueno, pues nada, que estamos llegando al Museo de las Civilizaciones, así que vamos para allá y ahora os sigo contando. Ya estamos por aquí en el Museo de la Civilización, ahora mismo es la 1 y cierra a las 5 de la tarde, así que perfecto, nos da tiempo a verlo antes de seguir con nuestro recorrido, así que vamos para adentro. Primera parte, una exposición dedicada a todo el tema de lucha en Quebec y luego en el resto de países y cómo las civilizaciones han tenido la lucha integrada desde hace muchísimo tiempo. Así que vamos a entrar y lo vemos.
Primera planta vista y ahora ya pasamos a la segunda planta. Vamos a ver primero, en otras palabras, Quebec y luego pasamos a estas dos salas y ya son las últimas del museo. Es un museo pequeñito, pero bueno, teníamos muchas ganas de verlo, sobre todo algunos de la familia. Quebec, un lugar de agua y encuentro. Qué curioso, este pato, esta escultura es muy pequeñita, está hecha con el marfil de los colmillos de la morsa por los inuit. Es que fijaros lo grandes que son los alces en comparación con el oso. Me parece tan impresionante que mirad qué tamaño tiene. O sea, bastante más grande que un caballo, aunque desde ahí creo que desde esa perspectiva no se aprecia bien. Impresionante. Este es el castor, que ya lo hemos visto, el lobo y por aquí el puercoespín. Son especies naturalizadas por taxidermia, mediante la técnica de la taxidermia. ¡Wow! El trineo, es impresionante. Como un coche funerario. Para mover esto, no sé si estaría tirado por caballos, no, estaría tirado por alces. Pasamos a la última parte del museo, que es sobre la historia y las primeras naciones y los inuit. Me dicen los inuit, gente ingeniosa en armonía con su medio ambiente. Mira los guantes, madre mía. Mira los guantes. Mira los collares, esto lo hacen con huesos. Se ha puesto a llover, ya hemos salido del Museo de la Civilización y mirad qué bonita esta plaza. La estamos mojando, pero la temperatura es bastante alta, así que no nos importa. Hemos visto el Museo de la Civilización, que nos ha gustado muchísimo, y ahora vamos para tomar algo de comida. Vamos a ver si comemos algo mientras escampa un poco, porque ponía que solo llovía de 4 a 5 y ahora a ver si mientras comemos escampa. Hora de comer. Yo me he pedido pasta vegana, que me apetecía bastante.
¡Qué monada! Ya estamos aquí, acabamos de subir. Este es el Château Frontenac, el castillo Frontenac. Una vista impresionante ahí arriba a la derecha con la bandera de Canadá. Y mirad a la izquierda cómo se ve. Este es el río San Lorenzo. Me está encantando Quebec, aunque es verdad que está lloviendo ahora mismo. Estoy grabando lo que puedo y mirad por la ciudad, ya habéis visto que hay estos muñecos. Aquí es por donde hemos pasado antes, por este mural. Impresionante. Qué increíble el castillo Frontenac. Hemos tenido que subir bastantes escaleras. Vamos un poquito ahogados ahora. Y mirad, otro muñeco rosa por allí. Ya hemos subido arriba del todo. La verdad es que vamos a estar aquí 3 días y no ha parado de llover desde que hemos llegado y creo que va a estar lloviendo los 3 días, pero bueno, no importa porque, como digo, el tiempo no es muy frío y yo creo que incluso mejor. Y bueno, tengo enfrente de mí el Château Frontenac que os he dicho antes, aquí a mi espalda, ahora os lo enseño bien, y vamos a ir recorriendo toda esta parte que está enfrente del castillo, que son terrazas hacia el río. Así que os las voy a ir enseñando porque en este camino luego llegamos a un sitio que hay un tobogán que cuando está lleno de nieve la gente lo utiliza para divertirse y deslizarse a través de él con trineos. O sea que me parece súper guay y ojalá poder visitar esta ciudad con nieve porque tiene que ser increíble. Bueno, le di la vuelta a la cámara y os enseño el castillo porque es una auténtica maravilla. Me encantan este tipo de construcciones. Aquí está el castillo, lo podéis ver, me encanta este tipo de construcción. Además, fijaros los tejados tan inclinados para evitar que se acumule la nieve en los tejados. Y si os fijáis aquí en estos alrededores, los bordillitos, hay como unas estructuras metálicas para evitar que se resbalen las placas de hielo que se forman y puedan causar accidentes. Y ahora os enseño las vistas. Este es el paseo que os digo. Ahora vamos allí al final que se ve el tobogán. Así que ahora vamos para allá y os lo enseño. Pero antes voy a asomarme aquí y veis las vistas del río que habéis visto antes desde el otro punto. Parece que ha dejado de llover un poco, así que aprovecho para quitarme el paraguas porque la verdad es que no me molesta para nada esta lluvia. Mirad, aquí tengo el río a la espalda. Qué bonito. La verdad es que esta ciudad me está sorprendiendo un montón. Me parece súper bonita para vivir. Y vamos para el tobogán. Mañana la idea es visitar mucha naturaleza e intentar ir a un punto de observatorio de ballenas. Pero lo veréis en otro vlog porque si no creo que este se va a hacer muy largo y ya sabéis que a mí cuando hay naturaleza grabo muchísimo y me encanta compartiros todo. Así que quiero dejároslo para un siguiente vlog de Quebec, una segunda parte. Y en este vamos a estar visitando sobre todo la ciudad. Me encanta el tipo de construcción. Además, madera por todos lados. Ya veis, el suelo también madera. Y no sé, me parece que es una construcción como muy bonita, muy francesa, porque al final aquí en Quebec son francoparlantes, ¿no? Y la verdad es que tiene muchísima inspiración francesa todas las construcciones. Me encanta. Creo que es uno de los sitios en los que no me importaría vivir, aunque ya os digo que creo que en este viaje hay varias ciudades que me han enamorado y en las que no me importaría vivir para nada. Vamos a asomarnos a este mirador de aquí y a seguir paseando por esta zona.
una cosa bastante sorprendente. Ahí oís las gaviotas de fondo, no sé si se oyen. Que nos ha llamado bastante la atención es que tanto en Canadá como en Estados Unidos tienen banderas del país por todos sitios. Aquí, como veis, ahora mismo tengo 4 banderas a la vista canadienses, 2 por aquí y 2 al otro lado. Y eso en España pues no existe. En España es muy complicado ir paseando por tu país y ver una bandera de tu país. Y cosa que aquí es lo más normal del mundo. La gente la lleva en todos los coches, incluso en las vallitas, en las puertas de la casa. La gente lleva su bandera con muchísimo orgullo. Algo muy diferente a lo que ocurre en España. Bueno, pues ya tengo delante el tobogán, así que os lo voy a enseñar porque es muy curioso. Es algo pequeñito pero muy llamativo si venís por aquí. Y yo es verdad que en Córdoba echo un poquito de menos la nieve. Aunque yo soy de calor, yo no puedo con el frío mucho tiempo. Yo necesito sol, ya lo sabéis, sol, siempre lo digo. Pero es verdad que así de vez en cuando algo de nieve no estaría mal. La lluvia y la nieve, la verdad que pues en Córdoba precisamente no la tenemos mucho. Así que tiene que ser muy divertido venir aquí unos días en la época en la que está todo esto nevado. Aunque creo que yo eso aguantaría solo unos días. Bueno, os enseño el tobogán. Este es... Mira, me voy a acercar para que veáis como que hay un par de fotos aquí en la entrada del tobogán. Y mirad los trineos, qué monos. Aquí hay 2. Vamos a verlo. Desde 1884, mirad las imágenes. Con la ciudad nevada, el castillo. 250 metros de largo y se cogen velocidades de 70 kilómetros por hora. Oh, mira qué chulas las imágenes. Qué divertido. Y mira los trineos, qué monada. Qué monada. Hemos seguido subiendo un poquito más, ya estamos llegando a la Ciudadela, que es lo que nos queda más alejado que queríamos visitar hoy. Y mirad al girarnos las vistas que tenemos del castillo con el paseo y el río San Lorenzo. Impresionante. Vamos a subir un poquito más todavía. Qué bonito, ya estamos frente a la Ciudadela, aquí tenemos la muralla y el foso por aquí. Es todo como de cuento. Mirad esta casita que tengo detrás, qué mona. Súper bonita. Vamos ahora camino de la Basílica de Notre Dame. Y es ya como el último sitio que tenemos por ver ahora. Y ya luego, para terminar, por lo menos de las cosas que tenemos en lista, vamos a visitar una tienda navideña que está abierta todo el año sobre Papá Noel. Así que primero la Basílica y luego ya vamos a esta tienda. Ya tenemos por aquí la basílica, vamos a entrar a verla y después pasamos a la tienda, que es esta de aquí que veis con los bastones de caramelo de lucecitas. Y luego justo al lado está esta otra tienda de Roots, que es esta que tenía aquí negra, que es una marca muy conocida aquí en Canadá, así que si venís por aquí también tiene prendas súper bonitas y puede ser un buen recuerdo. Luego si no entraremos a las dos tiendas, pero primero vamos a ver la basílica. Yo sigo con el paraguas, como podéis ver, porque no ha parado de llover. Me está encantando esta ciudad, que me parece de cuento. Vamos a pasar para entrar a la basílica por una puerta que lleva 25 años cerrada
cada 25 años se abre y es una de las 7 puertas santas del mundo, gracias a una persona de aquí que nos lo ha dicho. Y nada, pues vamos a entrar porque, bueno, es una oportunidad única. Aquí la gente es súper amable y siempre que te ven que te estás echando una foto vienen a ayudarte a echártela, o ven que estás viendo algo y siempre te cuentan alguna curiosidad. La verdad que se agradece la amabilidad de la gente de aquí. Acabamos de atravesar una de las 7 puertas santas del mundo. La verdad que ha estado súper bonita la basílica por dentro y muy agradable el hombre que nos lo ha dicho. Y vamos ahora a la boutique de Noel, que es esta de aquí, a ver qué vemos dentro, así que os lo voy a enseñar todo porque me hacía ilusión entrar. Me han encantado estos. Son preciosos, me parecen súper elegantes. Ya estamos aquí en el apartamento. Voy a hacer un house tour súper rápido antes de que empecemos a sacar ya maletas y todo. Y paso a enseñaros la primera habitación que tenemos aquí a mano derecha. Estamos en un ático de una planta quinta. Esta es la primera habitación y tiene baño propio. Os voy contando con voz en off.
Como sabéis, no venía sola a este viaje, estamos haciendo el viaje en familia, así que os voy haciendo el recorrido, el house tour con voz en off, porque estábamos todos hablando, sacando equipajes y descubriendo la casita en la que íbamos a pasar estos 3 días. Ahí estáis viendo el salón con su chimenea, ese salón comedor con esa terraza tan impresionante y la cocina abierta con esta isla, que la verdad es que nos dio un montón de juego porque para desayunar y compartir el tiempo en común, pues la verdad es que venía estupendo. Las habitaciones eran todas iguales más o menos, pero sí que la decoración era similar en las 3, cada una tenía su baño propio y me encanta esta decoración tan minimalista pero a la vez tan elegante. Es con la que más me siento identificada. La ducha era súper original, además si os fijáis era como de botón y la verdad que es muy cómoda toda la casa. Esta era la tercera habitación, que era la más grande de las 3, la más amplia y la que tenía el baño también más grande, pero suficiente y perfecto para estos 3 días que íbamos a pasar aquí. Estaba todo impecable y lo mejor del apartamento sin duda era el jacuzzi que tenía en la terraza. Y lo mejor de la casa sin duda es el jacuzzi, que está calentito y nos lo han dejado preparado, así que yo creo que un bañito nos vamos a dar. Bueno, ya habéis visto rápido, he hecho el house tour, que yo sé que estas cosas os gustan. Y tenemos jacuzzi, a ver si lo probamos, porque la verdad me encantaría probarlo, pero bueno, está el tiempo bastante regulero y aunque el agua está súper calentita, nos lo han dejado preparado. Yo lo que sí me voy a dar seguro ahora es una ducha ya, vamos a desconectar un poco, a descansar, ducharnos, ya ponernos cómodos, cenar algo. Está drag icon to unlock. Jacuzzi time.